Jóvenes, tengan ustedes un cordial día. Acá nuevamente por este medio para nuestra clase de curso de literatura. El quien habla, Hugo Camones, su profesor que siempre está pendiente de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno chicos, a ver, vamos a hacer un recuento de lo que habíamos hecho la clase anterior. En las clases anteriores hemos desarrollado acerca de la literatura quechua, la literatura inca, conocida también como la literatura prehispánica. ¿Por qué prehispánica? Porque obviamente es antes de la llegada de los españoles, todo el acontecimiento desarrollado. Luego de ahí hemos visto lo que es la época de la conquista, correcto, con la literatura de la conquista, cuando ya los españoles obviamente llegaron a nuestro país e hicieron todo lo que ellos quisieron prácticamente, saqueándonos, robándonos, inclusive esclavizando a muchos indígenas. Decíamos que el final de la literatura prehispánica o la literatura inca o quechua también conocido va a ser con la muerte de Atahualpa. Y con este acontecimiento también se va a dar la época de la conquista, el inicio de la época de la conquista. La época de la conquista va a tener también su final, o sea, va a sucumbir con la guerra civil entre los conquistadores. En esta ocasión hablábamos que ellos empezaron a discutir, empezaron a pelear, por la sencilla razón de la ambición, ¿verdad? La ambición los llevó a que estos empiecen a pelearse entre ellos y el rey de España, al ver todo esto, ¿no? Se enteró de que en nuestro país había un desorden total, en la cual estaban haciendo quedar mal a España, y es así como este rey envía al primer virrey, ¿no? El virrey es la mano derecha del rey, para poder hacer el orden acá en nuestro país, ¿no? Para poder tal vez poner todo en su lugar y que todo marche bien. O sea, esa era la intención del rey. Por lo tanto, o como quien dice, la corona española, ¿no? En esos tiempos se le conocía como la corona española. Entonces, el primer virrey que llega acá a nuestro país, a Perú, porque para ese entonces ya se llamaba Perú, fue Blasco Núñez de Vela. Entonces, se implanta, con la llegada del primer virrey, se implanta una nueva vida, una nueva etapa, llamada obviamente la etapa o la época de la colonia. Esta época de la colonia va a ir de 1570 hasta 1780. Miren, fíjense ustedes la fecha, ¿sí? Y los españoles llegaron en el año 1532, ¿no? En el año 1535 ya prácticamente empezó la conquista. Mira, de 1535 hasta el año 1570, de estar ahí Francisco Pizarro al mando, de hacer todo su desbande prácticamente acá en nuestro país. Cosa que los incas ya no podían hacer nada porque Atahualpa ya había muerto. Entonces se puso al mando Francisco Pizarro y los indígenas prácticamente tuvieron que estar rendidos a sus pies. Si esto hubiese pasado en nuestra época, ahora que estamos, a lo mejor no lo hubiéramos permitido, ¿verdad? Pero ya pues los indígenas no tenían los medios necesarios para poder defenderse, y por eso tal vez los españoles abusaron de nosotros en ese entonces. A esta época, bueno, es una bonita historia, seguramente en Historia del Perú ustedes lo han visto los años anteriores, y a esta historia también lo vamos a llamar como la literatura de la colonia o literatura colonial. ¿Qué pasó o cómo era la manifestación cultural en esta etapa? ¿Ya? Entonces, la época colonial va a empezar desde la llegada del primer virrey a nuestro país. Dicen por ahí, no es que dicen, a nuestro país llegaron 40 virreyes más uno,
Eso significa que llegaron 41 virreyes, porque cada virrey que llegaba, no, en lugar de hacer el orden, hacía el desorden. Y por ende, el rey de España, de la corona, enviaba otro virrey, otro virrey, otro virrey, ¿no? Y siendo el último virrey, ustedes deben saber, chicos, ¿quién fue el último virrey? Ahora vamos a historia, ¿no? Porque esto tiene una parte de historia. Claro, la parte artística, la parte de los poemas, de parte de las narraciones, va a ser la parte literaria. Pero en sí la mayor parte en la época colonial era pues historia, ¿no? Cómo y de qué manera fue. Por ejemplo, dice que en la época de la colonia, esto era la pirámide, la distribución social, ¿no? Las clases sociales, teniendo en cuenta que en la época de los incas la clase social estaba dividida de otra manera, ¿no? En cambio dice que en la época de la colonia ya la clase social era, arriba estaban los españoles, ¿no? La corona española, ¿no? Y luego estaban los criollos, los mestizos, ¿no? Los hijos de los españoles. Luego recién de ahí venían los indios, ¿no? Fíjate esta pirámide. Luego venían los indios. Y último estaban los negros y mulatos. Profesor, ¿qué tenían que ver ahí los negros y los mulatos? Si solamente había pues prácticamente los mestizos, ¿no? Porque si llegaron los españoles, obviamente los españoles tuvieron hijos con las indias. Ah, mira tú. Pero dice, ¿y los indios qué? Ah, ahí viene la parte de la historia, ¿no? Dice que los españoles, al ver que empezaban a llegar a tener hijos con las indias, los españoles también un poquito como que se apiadaron de los indios. ¿Y qué es lo que hicieron? Le trajeron pues no a esclavas de allá de España, incluso dice esclavas del África, ¿no? A las negras. Y tal es así como obviamente nacieron los mulatos, ¿no? Por parte de los indios. Ah, mira tú. Y los negros, obviamente traídos de allá de África para hacer el trabajo forzoso. En este caso se dejó de lado la agricultura para luego pasar a la parte de la minería, que va a ser la característica fundamental en esta etapa. Entonces, seguimos por acá. Dice, en la época colonial, o la literatura colonial, vamos a la literatura, dejamos de lado un poco la historia, vamos a la literatura, tuvo las siguientes características, dice. Primero, dependencia. Que nosotros dependíamos de España, o sea, teníamos una dependencia total de España. España implantó sus costumbres, implantó su idioma, su religión, incluso la religión estaba en ese entonces como la espuma, ¿no? Que se tenía que profesar la religión católica sí o sí, si no de lo contrario eras castigado o eras visto como un hereje. Incluso acá en esta época se implantó lo que es la Santa Inquisición, una institución en donde se castigaba a las personas que no hacían caso, no estaban con la religión, ¿no? Todas esas personas eran castigados en la Santa Inquisición. Acá en nuestro país se implantó eso y tenemos, ¿no? Rasgos, lo que quedó, o vamos a llamarlo así, un museo en el centro de Lima, al costado del Congreso. Ahí está lo que es la Santa Inquisición. Ojalá que algún día ustedes lo visiten, o si es que ya lo han visitado, ustedes conocen la Santa Inquisición, ¿no? Han visto ahí cuáles son las zonas de castigo, cómo se les castigaba. El castigo era brutal. Tenemos, dice, la siguiente característica, valor histórico. Yo decía a un principio que la época colonial
tiene un alto valor histórico que literario, porque la parte de literatura solamente era mero copista, o sea, copia de España, copia de Francia y copia de los griegos tal vez, ¿no? De la antigua época clásica. Un estilo, dice que la literatura tenía un estilo satírico. La mayoría de sus escrituras, de sus obras, eran burlescas, eran burlarse de las personas que tenían altos cargos. Por ejemplo, vamos a tener una obra, El diente del Parnaso, ¿no? Esta obra, que fue escrita por Juan del Valle Caviedes, habla o él nos escribe burlándose de los abogados, de los doctores, ¿no? Dice que más se va a burlar de los doctores. Entonces, esta obra incluso iba a ser sancionada, iba a ser censurada, pero sin embargo se publicó esta obra, que hasta nuestros días hay o está ahí presente esta obra. Si usted se detiene a leer esta obra, va a encontrar pasajes donde hay partes burlescos, ¿no? Cómo se burla. Dice que tanto fue que Juan del Valle Caviedes tenía una galenofobia, o sea, galenofobia, miedo a los doctores, porque según él dice que entró por un mal y salió con otro mal. Es como hoy por hoy a veces sucede, ¿no? En los hospitales, que te entras a operar una cosa y te operan otra cosa. Algo gracioso, ¿no? Pero eso es lo que le pasó a Juan del Valle Caviedes y por eso escribe su diente de Parnaso, burlándose mayormente de los doctores. Imitación. Como usted puede ver, acá tenemos, mira, dice que la literatura va a tener periodos clásico o renacentista. Eso significa que acá se está imitando a España, ¿no? Al Renacimiento y a lo mejor también a Italia, porque hay que tener en cuenta que el Renacimiento surgió en Italia. Dice barroco o gongorismo. Mira, ustedes saben por qué el Renacimiento decayó. Dicen por ahí por el barroco. ¿Qué cosa era el barroco, chicos? ¿Se acuerdan? Claro, el barroco era la exageración, ¿no? Exageración total, así como el profesor Camones a veces exagera, ¿no? Con sus mapas conceptuales, así de colores y todo. Y eso que falta más, chicos, ¿ah? Si yo a esto le pongo, por ejemplo, flores por aquí, por acá, por allá, colores, escarcha y todo eso, ya voy a exagerar mi trabajo. A esa exageración se le llama estilo barroco, porque los barrocos exageraban las cosas. Y acá en Perú, obviamente, con estos escritores se copió, ¿no? O se tomó como una copia a los barroquistas. Tenemos como barroquistas, obviamente, a Luis de Góngora y Argote, ¿no? Luego viene acá lo que es, dice, la ilustración o neoclásico. Obviamente acá vamos a tener ya a imitación a los franceses, porque el neoclasicismo surgió en Francia. Entonces, dice por acá, imitación. Quiere decir que nuestra literatura fue una imitación a los clásicos, hablamos de Grecia y Roma, imitación del Renacimiento, ¿no? Italia, España, imitación del Barroco de España, imitación del neoclasicismo, Francia. O sea, prácticamente nuestra literatura en la época colonial no fue tan original que digamos, fue solamente una copia. Retoricismo. Acá en la parte del retoricismo obviamente viene lo que es la belleza, ¿no? Que tal vez estos escritores se preocuparon mucho por la forma y el fondo, ¿no? El contenido de la obra. Siguiente característica dice la minería. Ya decía yo a un principio, ¿cuál era la base de la economía en la época colonial? Obviamente la minería. Y dicen por ahí, aparte del oro,
a este español también extrajo lo que es la plata. Y hoy por hoy acá en nuestro país hay un montón de oro, un montón de plata, cobre, y somos ricos prácticamente, sino que nosotros no lo explotamos, lo explotan empresas extranjeras, empresas mineras extranjeras. Bueno fuera que nosotros lo explotáramos eso, ¿no? Entonces, como dice por ahí Manuel González Prada, que más adelante lo vamos a ver, que nosotros estamos sentados en un banco de oro. ¿Ah? Mira tú. Siguiente característica dice que la educación elitista y religiosa. Claro, en esta época, como ustedes ven acá, españoles, criollos, indios, negros, la educación solamente era para acá, para los españoles, más no para toda esta parte de acá. Difícil. Ah, la religión sí, todos estaban obligados a rezar, todos estaban obligados a ir al templo, a orar, a meditar. Aquel que no estaba con la religión era tildado de hereje, vuelvo a repetir, y eran castigados en la Santa Inquisición, eran perseguidos. Y es más, incluso había hasta la horca. Dice que en esas épocas hay fotografías que nos señalan cómo eran ahorcados en la plaza central, ahora donde es la plaza de Lima. Ahí eran ahorcados, encapuchados y ahorcados, ¿no? Los castigos eran brutales en esa época. Entonces, vamos a ver cada uno de los periodos de la literatura. El clásico o renacentista, yo ya decía que el clásico es imitación a los griegos y los romanos. Acá vamos a encontrar al género épico y al género lírico. Vamos a encontrar a grandes escritores como Amariliss y Diego de Ojeda. Amariliss es una gran poetisa que escribió su obra Epístola a Abelardo. Dice que Amariliss no se supo su nombre en ese entonces hasta una buena fecha, hasta que ese Belardo era nada más y nada menos que Lope de Vega, el escritor español, ¿no? El escritor de la obra Fuente Ovejuna. Dice que Amariliss, al leer sus poemas y sus obras de Lope de Vega, se enamoró profundamente y le escribió una carta. Al llegar esa carta ya a España, Lope de Vega pues empezó a indagar y a preguntar quién le había escrito esta carta. Mandó investigadores, incluso por ahí se llegó a pensar de que a lo mejor si no es una mujer, posiblemente había sido un hombre que esté enamorado de Lope de Vega. ¿Hasta dónde llegaron? Mira de ahí. ¿Ah? Y por último, llegaron a dar que el seudónimo de Amariliss era de una tal María Rojas de Garay, una huanuqueña, una provinciana que había escrito esta epístola. Epístola es carta a Abelardo, o sea, la respuesta, ¿no? Después de haber leído sus obras. Diego de Ojeda, ya lo podemos llamar en la parte de la épica, porque acá habla sobre la religión, habla sobre el tema de Dios, ¿no? Tema del amor, de la solidaridad y todo ello. Su obra va a ser la Cristiada, y si dice la Cristiada, obviamente es evocado a Cristo, ¿no? Evocado a Jesús, dice nacimiento, o sea, pasajes de su nacimiento y sobre todo de la pasión de Cristo, ¿no? Por ahí están escritos en esta obra. Pasamos por acá y me dice el estilo barroco o el periodo barroco gongorismo. Acá ya prácticamente los escritores van a exagerar las cosas, tal así como lo exageraron en España. Tengo a Juan Espinosa Medrano, más conocido como el Lunarejo, o también conocido como dice acá el Doctor Sublime, Juan Espinosa Medrano, quien escribió
una obra llamada o titulada Apologético a favor de Luis de Góngora, una obra refiriéndose a Góngora. No sé si ustedes recuerdan que Góngora fue muy conocido universalmente por la forma de escribir. Incluso él escribía sus obras llenas de hipérbaton. La hipérbaton será el desorden lógico de las palabras, ¿no? Donde él incluso se cambió el apellido materno al paterno y el paterno al materno, no le importó. Entonces tal vez eso a Juan Espinosa Medrano le gustó y por ende escribió esta obra, pues no, apologético a favor de Luis de Góngora. Se le dice lunarejo porque en su rostro tenía un lunar grande, parecido a una verruga, que a veces él dice iba a los doctores para poder operarse, pero no podían hacer nada contra eso. Quizás no tenían las herramientas, los instrumentos necesarios para hacer esa operación, ¿no? Recuerden que antiguamente no eran tan sofisticados como ahora, ¿no? Ahora, pues, quieres operarte algo, automáticamente lo haces. Si hay dinero de por medio, aún más rápido todavía. Juan del Valle Caviedes, conocido como el poeta de la Ribera, este poeta vivió a orillas del río Rímac, ¿no? Por eso se le conoce como el poeta de la Ribera. Y ahí a orillas del río Rímac, dice, las personas lo veían sentado, meditando, para poder escribir sus obras, ¿no? Este señor Juan del Valle Caviedes escribió la obra, hace ratito lo dije, ¿qué obra, chicos? Obviamente que hace una burla a los médicos, dije, bueno, no, un estilo satírico. Esta obra es El diente del Parnaso. En este diente del Parnaso va a haber una serie de poesía o de poemas, vamos a llamarlo así, porque esta obra es una reunión de poemas donde pues va a haber burlas, ¿no?, a las personas de altos cargos y más aún a los médicos. Vuelvo a repetir, porque esta obra, la obra El diente de Parnaso es una obra galenofobia, o sea, fobia a los doctores. En la parte de la ilustración o neoclasicismo, acá estos escritores van a copiar lo que es Francia. Francia en el siglo XVIII obviamente dio a conocer lo que es la ilustración. Esta ilustración era que los franceses querían regresar al modelo clásico, donde el clasicismo todo era la parte moral, todo era la razón, ¿no? Y es así como se da este neoclasicismo, por medio de las fábulas, cambiar de actitud a las personas. Estos escritores lo que querían era cambiar de actitud a las personas. Por ejemplo, en el caso de Concolo Corvo. Concolo Corvo es un escritor de nombre Alonso Carrió de la Bandera. Dice que es Alonso Carrió de la Bandera, pero en sí no se sabe, pero ya le pusieron que Concolo Corvo es Alonso Carrió de la Bandera. Concolo Corvo utiliza este seudónimo para que no sepa quién escribió esta obra. Su obra famosísima, no sé si ustedes se acuerdan, la obra de este personaje que nació en el río Tormes. Ajá, Lazarillo de Tormes. Y casi similar a eso, Concolo Corvo escribe esta obra, El Lazarillo de Ciego Caminantes. Y ahí en su obra, El Lazarillo de Ciego Caminantes, obviamente es como si nosotros estuviéramos ciegos y vamos por aquí y por allá, que el gobierno nos maneja a su antojo, ¿no? Dice que Concolo Corvo estaba en contra de los españoles, pero si en ese entonces los españoles se hubieran enterado de que era Alonso Carrió de la Bandera quien escribió esto, automáticamente lo buscaban y lo aniquilaban, lo llevaban a la Santa Inquisición tal vez, o tal vez de frente a la horca. Por ese motivo, él no pone su nombre y pone el nombre de Concolo Corvo.
Y cuando van a buscar quién es Concolocorvo, quién es Concolocorvo, prácticamente no dieron con él. Y por ahí dicen que Concolocorvo significa pues color de cuervo, ¿no? Eso es lo que menciona la historia. Tenemos a Pedro Peralta Barnuevo, conocido como el Doctor Océano. Este Pedro Peralta Barnuevo, obviamente escribió poemarios también, o sea, prácticamente casi la mayoría eran poesías acá, poesías satíricas, poesías burlescas. Este señor Pedro Peralta Barnuevo, no sé si, a ver, ustedes presten atención, escuchen, para que puedan escribirlo por ahí. Dice que su nombre, de Pedro Peralta Barnuevo, su nombre, era bien largo. Cuando iba, dice, a registrarse, él escribía su nombre y escribía, bárbaro, ¿no? No es como nosotros que tiene dos nombres y sus dos apellidos, ¿no? Pero en este caso de Pedro Peralta Barnuevo es algo anecdótico. Sus nombres van a ser, óyelo bien, ¿eh? Pedro, a ver, va, Josefino, Iván, José, Pedro, Alejandrino, de Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides. Imagínate tú. ¿Ah? Tanto bárbaro cuando dice, a ver, una firma o escribe, él dice, empezaba con la pluma. ¡Qué bárbaro! Te repito, Josefino, Juan, José, Pedro, Alejandrino, de Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides. Imagínate tú. Entonces, cada uno de estos escritores simplemente lo que hicieron es copiar ya una literatura que ya estaba hecha y que ya estaba dada. Luego, este periodo o esta época va a tener su final. Todo inicio tiene su final. Así como dice la canción, ¿no? Todo tiene su final. Va a culminar, obviamente, con ya el grito de la libertad, porque de aquí viene ya la otra época, que es la época de la emancipación. Porque a tanta explotación, ¿no? A tanto castigo por la ambición del oro y la plata, ya el pueblo también ya estaban cansados, ¿no? Y por ahí hubo un personaje llamado Tupac Amaru. Tupac Amaru era un mestizo, hijo de una india, hijo de un español. Entonces él, al ver estos castigos brutales, incluso no comían, no les daban agua, muchos ya morían a punta de golpes, y eso no le gustó a Tupac Amaru. Tupac Amaru fue ante los españoles, ¿no? Y les dijo que prácticamente está mal lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué explotar? Él también sentía el dolor porque él era pues hijo de una india, ¿no? Por eso él sentía también ese dolor. Y es por ello que él se revela y él hace el primer grito de libertad. Y con ese primer grito de libertad termina lo que es la época de la colonia y empieza la época de la emancipación. Chicos, estoy dejando una separata, por ahí también hay un video, quiero que ustedes lo observen y todo ello y desarrollen el examen. Este tema me parece que no está en el libro, ya yo lo estoy añadiendo esto, porque en el libro de frente pasa a la época de la emancipación, cosa que para llegar a la época de la emancipación se tiene que saber también esta partecita de acá. Entonces ahí estoy añadiendo todos esos archivos. Por favor, léanlo y resuelvan lo que es el examen. Y por ahí pondré pues una o dos tareitas nada más para que ustedes lo hagan. Eso sí, este mapa conceptual usted lo hace bien bonito. Esta pirámide, o sea, las clases sociales también, porque tal vez acá pones, en vez de poner español, pones una imagen de un español, o una imagen de un mestizo, de un indio, de un negro y de un mulato, recordando que los españoles trajeron a los negros
de África para hacer el trabajo forzoso. Ya de ahí después con el proceso de la historia, estos negros fueron liberados. Los negros fueron libres por nuestro gran presidente que fue, ¿cómo? ¿Kuczynski? ¿Cómo que Kuczynski? No, ¿cómo Vizcarra? No, señor. Nuestro presidente de años, obviamente Ramón Castilla. Ramón Castilla liberó a estos negros esclavos. Y le dijo que se vayan, ¿no? Pero al irse caminando, imagínense llegar, y llegaron a Chincha, y ahí es colonia de los negros, ¿no? Bueno, esa historia la vamos a ver más adelante. Chicos, gracias por su atención. Llegamos hasta aquí con nuestra clase de literatura con el tema La época de la colonia. Ha sido un gusto, conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Permiso chicos, chao.